Sean bienvenidos a la última transmisión de este webinar perteneciente al Festival de la Paz realizado por el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, y que hemos preparado los docentes y alumnos de la licenciatura en Psicología en esta primera semana académica cultural, llamada Las dimensiones de la violencia, un camino hacia la deconstrucción. En esta ocasión, contaremos con la distinguida presencia de la maestra Sandy Zoraín Gómez Méndez, quien nos hablará sobre la fobia y la transfobia en procesos clínicos. La maestra Zoraín se licenció en Psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y continuó con una especialidad y una maestría en psicoanálisis en la Escuela Libre de Psicología. También ha sido tallerista promotora de cursos y seminarios sobre normativa y técnica para atención a personas víctimas de violencia de género. En su haber laboral cuenta ya con 12 años de experiencia en atención clínica especializada a personas víctimas de violencia en los servicios de salud pública de la Ciudad de México y ha colaborado como psicoterapeuta feminista en SORECE. Por último, ha sido facilitadora, tallerista y docente para sensibilización de temas de género y salud mental. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Zoraín. Adelante, maestra, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la amable presentación. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes y compartir un poco de las reflexiones que he tenido con relación a este tema, que creo que es muy importante que podamos discutirlo, justo como en ese campo, ya que, bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, con modificaciones recientes. Ay, una disculpa. Gracias. Tiene que ver con las modificaciones recientes al catálogo de enfermedades para diagnóstico, tanto psiquiátricas como psicológicas. Y entonces esto nos pone incluso en cuestionamiento de las formaciones en la parte clínica. Justo de ahí es, insisto, una experiencia y una práctica personal que me ha invitado a este trabajo reflexivo, ¿no? Bueno, pues primero creo que sería conveniente plantear acá elementos de análisis antes de entrar al tema de la fobia hacia la diversidad sexual en la intervención clínica, poder plantear elementos de contexto. El primer elemento, muy importante, considerar el sistema, la categoría de análisis, sistema sexo-género. Esta es una categoría que tal vez ya les es familiar porque ya se ha estado incorporando en los planes de estudio de la mayoría de las licenciaturas. Solamente quiero puntualizar que cuando hablamos de sexo nos referimos a las categorías, a las características biológicas que sobre todo son visibles y que incluso tienen una repercusión en la asignación legal. Entonces, cuando nace la persona, de acuerdo a la apariencia de sus genitales, se le asigna un sexo, hombre o mujer. Y también tenemos la construcción del género que muchas veces se asocia a estas categorías biológicas. Aunque es bien importante diferenciar que el género como construcción social depende del contexto histórico, de las características de cada una de las sociedades, que es lo que va a determinar qué es ser hombre y qué es ser mujer. Estas son entonces creencias y representaciones.
que se sujetan o tienen apuntalamiento en la diferencia sexual genital, pero que no tiene una, eh, una dimensión biológica. Bien. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, como veíamos, esta asignación o rotulación es a partir de cómo observamos la apariencia externa de los genitales del bebé. Y posteriormente vendrá a partir de los cuidados, de la sociabilización, de cómo se presenta tanto en el grupo primario como en los espacios de más de convivencia, como por ejemplo tal vez algunas instituciones en las que acuda el bebé o la bebé, se empieza a construir lo que se denomina identidad de género. Y aquí es bien importante que podamos ubicar cómo tiene que ver con un proceso subjetivo, un proceso que está influido por muchos elementos y que se convierte en una parte fundamental y en una parte esencial de la, digamos, de la personalidad, de también cómo va a vincularse la persona. La siguiente, por favor. Bien. Teniendo claras estas primeras categorías, entonces, podemos hacer una especie de catálogo como para clarificar conceptos. Sin embargo, solamente es con la intención de tener como una, digamos, estratificación de los conceptos, no necesariamente que funcionen así como de manera fija. Entonces, dentro del sexo, de la categoría de sexo, tenemos mujer, hombre o intersexual. En la categoría de género podemos tener características que corresponden a la masculinidad, características que corresponden a la feminidad, la configuración queer y la transexualidad. La transexualidad justo aquí ya es... nos presenta como estos cuestionamientos en las que no podemos encasillar y que nos permite abrir los criterios, ya que debido a cómo la persona configura su propia identidad, entonces pone en jaque estas categorías deterministas de sexo, de género, de orientación sexual. Es decir, la configuración transexual nos hace preguntarnos por eso que creíamos tener de manera clara y previsible. Esto debido a lo que llamamos, ya también es un concepto que a lo mejor escucharon previamente, la heteronorma. La heteronorma como esta forma de pensamiento en la que aparentemente hay una correspondencia entre el sexo, el género y la orientación sexual. Voy a poner un ejemplo de este tipo de pensamiento. Que una persona que nace con vulva, se le asigna el sexo mujer, y que entonces por nacer con vulva va a tener características femeninas. Y que además de tener características femeninas, va a tener una orientación heterosexual. Es decir, que va a sentir deseo y atracción hacia una persona del sexo opuesto. Y además, como de estas características de la feminidad, que va a tener por natural un deseo de cuidar, de criar, de reproducirse. Ese es un ejemplo de pensamiento desde la heteronorma, creyendo que eso es lo normal y que eso es lo saludable. Bien. Entonces, la idea de presentar esta estratificación, como les decía, es señalar sobre todo que en realidad no existe esta correspondencia. Que el hecho de tener esta asignación de hombre, de mujer o condición intersexual no determina nada. No determina ni el género,
ni la orientación sexual. Y no hay una correspondencia. O sea, A no significa que B. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, respecto del título de la ponencia, es bien importante que podamos tener claridad respecto de el que sí es un trastorno, que se considera fobia. Hay muchos tipos de fobia, pero en general la fobia tiene que ver con uno de los trastornos de ansiedad. Este se caracteriza con eventos de pánico y miedo irracional. Este pánico se expresa con conductas evitativas. Por ejemplo, la agorafobia, ¿no? Que tiene que ver con este pánico a espacios abiertos. La persona que sufre de agorafobia va a tratar de evitar constantemente espacios abiertos y aunque se le explique racionalmente que los espacios abiertos no representan una amenaza real, esta fobia va a permanecer a menos de que tome un tratamiento de modificación de esa fobia. Pero me parece muy importante resaltar que las conductas son evitativas o paralizantes. En una fobia no se presentan conductas de ataque. Bien. La siguiente, por favor. Entonces, en realidad el título de la ponencia fue un poco tramposo en el sentido de querer llamar o más bien justificar como fobia a las conductas y comportamientos de discriminación a las personas de que tienen una característica de diversidad sexual. Porque llamarles fobia implicaría entonces que la persona, como tiene este trastorno de fobia, pues no depende tanto de él, no es un acto voluntario, no es un acto consciente, no es un acto que pueda modificar así de la noche a la mañana, nada más porque lo decide. Cuando en realidad no es una fobia, no se le puede llamar fobia. A esto que llamamos, el nombre completo sería homo-lesbo-bi-transfobia, que tiene que ver con estas maneras de rechazo y discriminación a todas estas configuraciones de las que hablaba previamente, tiene que ver con esta lesión a los derechos humanos. Tiene que ver con discriminación, invisibilización, rechazo, burlas, todas estas conductas basadas en estereotipos, en prejuicios y en estigmas de las personas de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, con relación a lo que hablábamos de la heteronorma. Todas aquellas categorías de género que no cumplen con esta heteronorma regularmente eran catalogadas y tratadas, regularmente son, porque lamentablemente es una situación actual, regularmente son tratadas como un trastorno. La siguiente, por favor. Bien. De ahí entonces la expresión máxima son las llamadas ECOSIG, que por sus siglas tienen como además un nombre, me parece muy peculiar, ¿no? Como algo, como si fuera algo propositivo o positivo para la vida de las personas. Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Entonces, cuando hablamos de las ECOSIG nos referimos a esto, ¿no? Las conocemos de manera más accesible como terapias de conversión, que tienen la intención y el propósito de modificar la orientación sexual de las personas. Obviamente desde una concepción patológica de esa orientación sexual. Pero es curioso, ¿no? Yo les resaltaba como este tema de que en un trastorno fóbico no hay una conducta de ataque, sino es una conducta evitativa. Y lo que estamos observando en la discriminación por condición de orientación sexual, observamos un constante ataque.
tanto formal, por medio de los diferentes manuales y escritos y propuestas que hay para que esto prospere, que las personas de una orientación sexual no normativa sean corregidas, están estas prácticas, tal cual es que la ONU ha catalogado algunas de sus prácticas como tortura. Está en ese nivel de violencia, como tortura psicológica. Entonces, estas ECOSIG son ejercicios violatorios de derechos humanos y atentan contra el principio humano de autodeterminación, de que como personas podamos elegir qué queremos, con quién queremos vivir, cómo queremos formar nuestras familias, si queremos vivir en sociedades o grupos o no, cómo queremos ejercer nuestra sexualidad. Son derechos humanos. Y entonces están estos ejercicios, estos esfuerzos, como los llaman, que atentan contra esos principios. La siguiente, por favor. Bueno, entonces esa digamos que sería la punta del iceberg, que tal vez nos parece sí claramente discriminatoria. Sin embargo, es bien importante que podamos revisar la historia de la misma intervención psicoterapéutica y de la psicoevaluación. Es decir, que podamos explorar nuestra propia formación, insisto, desde una práctica personal. Apenas en el 2018 se quita la transexualidad como una condición patológica en la CIE-10. Operativamente, la CIE-10 sigue aplicando como catálogo de diagnóstico. Y mucho más que eso, aún en las valoraciones psicológicas, psicométricas, en las proyectivas, muchos de los elementos que se califican como patológicos tienen que ver con que la persona no cumple con una heteronorma. Por ejemplo, el test de la figura humana. Uno de los rasgos principales que se califica es si la persona se identifica o no con su propio sexo, con el sexo que le fue asignado al nacer. Incluso el Minnesota, que es una prueba muy valiosa, es una prueba que puede revisar muchos elementos de la personalidad. En sus orígenes, tiene una de las escalas, tal vez tengan por ahí ya el acercamiento a la prueba, una de sus escalas mide las características femeninas o masculinas. Pero la intención de esa escala era identificar si había un criterio de homosexualidad. O sea, por medio de una prueba, demostrar si una persona era homosexual o no, porque se estaba buscando la patología, entonces la homosexualidad estaba dentro de esa patología. Ahora, también es bien importante reconocer que la clínica, desde su descripción básica, tiene que ver con la observación. Y muchas veces esta observación es a partir de un lugar de poder. Es una observación desde la verticalidad. Quiere decir que yo, como experta con mi bata blanca, miro casi como desde un microscopio a las personas que son consultantes. Y que yo, desde un lugar de poder que me da el saber, les voy a decir cuáles son sus fallas, sus equívocos, sus patologías. Y creo, esa es una de las primeras reflexiones, que ese es uno de los errores que reconozco en mi formación, que tal vez primero me formaron para diagnosticar antes que para respetar la identidad, la historia, los derechos de las personas. La siguiente, por favor. Bueno, y hasta aquí haría un primer corte con una invitación a que esta mirada clínica pueda hacerse justamente desde la identificación. ¿En qué sentido? Que podamos tratar como persona a quien nos consulta. Y desde reconocer en nosotras mismas
esta condición también de vulnerabilidad y que nos permite tener una mayor empatía hacia quienes nos consultan. Considerar también que las personas que pertenecen a las comunidades LGBT y más son cuerpos que han crecido vulnerabilizados. ¿Qué significa que han crecido vulnerabilizados? No quiere decir que nacieron vulnerables, ¿no? Que ya es algo que traían por su condición física con la que nacieron. Quiere decir que crecieron en un contexto que fueron educados en un sistema patriarcal y heteronormativo que los vulnerabilizó. Es decir, esa condición de vulnerabilidad les fue impuesta. También es muy importante que podamos hacer una clínica considerando una mirada con la primacía de los derechos humanos. Y siempre, siempre muy saludable cuestionar los lugares de saber que ocupamos, porque el saber es poder. Y bueno, esa sería como una primera presentación, como para establecer los conceptos como de arranque, para que pudiera yo escucharles y las dudas, ¿no?, que puedan estar por ahí. Agradecemos profundamente. Agradecemos mucho la presencia, la participación de la maestra Sandy, quien nos ha ayudado mucho a esclarecer los procesos hasta aquí trabajados. Y ahora queremos invitar a la comunidad estudiantil a que hagan las preguntas que les han surgido por medio del chat. Procedemos a las preguntas, por favor. Maestro Luis, por favor, ¿nos ayudaría con la primera pregunta? Sí, discúlpenme, pero estaba a punto de cambiarle el pañal a mi hija, entonces voy a realizar la primera pregunta. Y bueno, primero agradecer el escenario que nos comparte la maestra Sandy, el trabajo que nos invita a establecer, la reflexión que nos invita a generarnos, y parto ahora sí. Parto hacia la pregunta. Se mencionó precisamente en la exposición sobre el ECOCIR, que es este tipo de esfuerzos para la reconversión, y desde allí hubo una reflexión que se hizo sobre cómo en la formación que se llevó a cabo, se le formó para diagnosticar y no primero para tener una empatía a la historia, a las experiencias de vida. ¿Cómo desde aquí podríamos nosotros como profesionales acompañar al estudiantado a formarlos tanto en lo teórico como en lo humano, en lo empático, en la construcción del sujeto? Gracias. Sí, y considero que unas
primeras propuestas tendrían que ver con la relación que se establece entre la docencia y el estudiantado. Cómo también esta posición de saber desde donde se ejerce la docencia, lo hemos aprendido y lo hemos reproducido en ese sentido, nuevamente desde la verticalidad. Nuevamente desde que quien tiene el saber, entonces indica lo que está bien y lo que está mal. Indica entonces la forma en la que se trata a las otras personas. Y lamentablemente lo que podemos observar es que la violencia se reproduce en ese sentido, ¿no? Como en cascada. Que así como fui tratada, entonces yo voy a tratar y voy a reproducir conforme vaya adquiriendo un lugar de poder. Creo que una primera propuesta podría ir por ahí, en revisar las relaciones que se establecen desde la docencia, en cómo se transmite el saber y muchas veces quien ejerce la clínica es quien también practica la docencia. Entonces, que en el ejercicio de la docencia pudiera haber todo el tiempo un cuestionamiento de que no necesariamente la manera en la que nosotros lo aprendimos es la correcta. Sí. Una pregunta más. ¿Los especialistas tendrían que especializarse más en este tipo de temas? Sí, definitivamente creo que en la clínica siempre es muy importante estar como revisando, analizando todas estas características, que en todos los programas de formación de especialidad se pueda considerar tanto la perspectiva de género como el tema de derechos humanos. Porque muchas veces, pues una parte de la reparación de los daños tiene que ver con acudir a un tratamiento especializado. Y si ese tratamiento especializado no está realmente sensibilizado en estos temas, lo que ocurre es una revictimización. Entonces sí, creo que debe de formar parte fundamental de todos los programas de especialización. Todo el tiempo estar, y creo que ahí sí es como desde mi lectura, ¿no? Que tiene que ver con Freud, creo que sí era una de las enseñanzas. Que eso que escribía lo cuestionaba posteriormente de acuerdo a la clínica que se iba presentando, a cómo se iban dando los casos. Es decir, que la clínica pueda adaptarse al paciente y no el paciente a la clínica, porque creo que muchas veces eso es lo que se le pide, ¿no? Que la persona consultante corresponde con el manual, y si no corresponde con el manual, pues entonces entra dentro de la patología. Entonces no es normal. Y eso, ¿no? Como tener muy presentes la responsabilidad que implica tener el manual. El manual representa la norma. Y pues recordemos de las clases de estadística que la norma tiene que ver con el mayor número de casos, pero no necesariamente quiere decir que así tienen que ser las personas. Además, pues obviamente la diversidad tiene que ver con el enriquecimiento de la vida. Muchas gracias, maestra Sandy. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido el obstáculo más fuerte que se ha presentado en su práctica clínica para poder llegar a estas conclusiones o para poder apoyar a sus pacientes? Gracias. No sé si podría decir el que más, porque sí puedo decir que cada vez puedo sorprenderme, ¿no? Como que puedo encontrar otro caso que supera el nivel de sorpresa previo.
pero algunos que puedo compartir que me dejaron como muy marcada. El ejemplo de una pequeña de 10 años que acudía a tratamiento, estábamos en la parte de la valoración clínica y entonces cuando le pregunto por si ella prefería, fue cuando se autorizó que las personitas decidieran si querían llevar pantalón, una disculpa, pantalón o falda, ¿no? Entonces yo le pregunté ella qué prefería y me dijo que ella prefería pantalón, pero que su mamá no la dejaba. Y entonces cuando le pregunté a su mamá que por qué no permitía que la niña llevara pantalón como era de su elección, bueno, cabe mencionar que también la niña prefería usar el cabello corto y a ella le gustaba practicar fútbol. Entonces la mamá me presentaba su inquietud, incluso puedo decir su angustia, de que entonces ella no entendía de qué se estaba tratando ir a psicología, porque entonces su intención era de que al ir a psicología la niña, ella modificara esas elecciones. Y si yo le estaba diciendo que le permitiera llevar el pantalón como era su elección, entonces que lo que yo estaba haciendo era, pues, no estaba atendiendo a su demanda, ¿no? A la demanda de la mamá, que era corregir esa conducta. Otro caso también significativo, el chico de un hombre trans que estaba saliendo de la adolescencia, 19 años, pero que también implica hacer justamente el acompañamiento a la familia. Es decir, no solo transiciona la persona que decide hacer esta transición sexogenérica, sino también transiciona a la familia. Y es acompañar el proceso de duelo de expectativas generadas a partir de una construcción hegemónica del género, de lo que la mamá pensaba que iba a ser el bebé cuando lo tenía en su vientre, y pues un rechazo constante y una discriminación por parte inicialmente del círculo cercano, ¿no? De la familia. Y lamentablemente se piensa, esta es otra condición de la patologización, creer que la condición de transexualidad, eso es lo que se trabaja en terapia y no. Muchas veces lo que se trabaja en la terapia tiene que ver con los efectos de la discriminación, del rechazo, de no ser respetado en sus decisiones. Creo que esos podrían ser como algunos de los más significativos que podría mencionar en este momento. Muchísimas gracias, maestra Sandy. Adelante, maestra Magda, por favor. ¿Qué tal? A mí me ha asombrado estos eventos que hemos tenido, como los webinars, son auténticos, les llaman en los sistemas virtuales objetos de aprendizaje, ¿no? No soy experta en el tema, mi tema es la educación, yo soy más de especialidad, es la psicología educativa y en especial en ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje. Pero sobre este tema he aprendido, la verdad, mucho, participando en estos webinars y en otras actividades. Y yo siempre he tenido una inquietud y yo te lo quiero poner. A lo mejor no es el tema, pero se relaciona. Y esto a raíz de que en alguna ocasión leí la historia de un chico homosexual, pero que había sido maltratado toda su vida. Y digamos que pues el maltrato iba en el sentido de eso, de que pareces marica, que eres mujer, etcétera, ¿no? Entonces lo que pasó con este chico es como esas mentiras que de tanto repetirse se vuelven verdad, pero el chico conoció a una mujer y se enamoró, y entonces revierte ese proceso. Eso existe en la práctica clínica, te digo, yo no soy especialista, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y porque mis alumnos, en algunos casos hemos tocado esos temas, pero quisiera conocer tu opinión.
Bueno, ahí tendríamos que explorar cuál era la orientación sexual de esa persona. Probablemente era una configuración bisexual. Puede ser. Sí, y también la bisexualidad recibe muchas críticas y discriminaciones porque se piensa que es como una indecisión, que es en tanto, como le llaman salir del closet, entonces dicen, bueno, se nombran bisexuales en tanto salen del closet, pero no, la bisexualidad es también una orientación sexual. Y es sentir esta atracción sexoafectiva, el deseo sexual tanto por el sexo opuesto como por el propio sexo. Muchas gracias. Sí, gracias. Adelante, maestro Luis, por favor. Su micrófono, por favor, maestro. Gracias. Sí, mencionaba que se ha venido trabajando ya durante unas décadas este trabajo de construir nuevas masculinidades. Pero estos trabajos de nuevas masculinidades hacen mucha referencia a una masculinidad que tenga que ver con poder expresar emociones, afectos, sentimientos, diferentes tipos de manifestaciones de amor que los hombres históricamente y socialmente se ha venido reprimiendo, ¿no? Por una necesidad histórica, por una necesidad cultural, por una necesidad de reproducción y de mantenimiento de estos heteronormatividades y de estos grupos hegemónicos que se mencionan, pero me gustaría conocer cómo estas masculinidades también se deben de involucrar en la diversidad sexual, en el respeto a la diversidad sexual, en el involucramiento a los sentimientos de la diversidad sexual. No sé si está quedando mi pregunta. Bueno, desde donde yo puedo entender, creo que podríamos pensarla desde cómo se empieza a patologizar conductas, por ejemplo, afectivas, relacionadas exclusivamente como una parte femenina. Y que entonces, si un varón muestra conductas afectivas, incluso de cuidado hacia sí mismo y cuidado hacia otras personas y no tener una conducta violenta o transgresiva, una se asocia con que entonces tiene una orientación homosexual. Es nuevamente, volviendo a esta tablita que les colocaba al inicio, por eso quería como ver que muchas veces el pensamiento tiende hacia ella, hacia querer encontrar una correspondencia. Si entonces alguien muestra una conducta de cuidado, inmediatamente pienso en conductas femeninas como configuración de género e inmediatamente le asigno además una orientación sexual, que en este caso sería homosexual. Entonces, ver cómo esta heteronorma favorece, alimenta, aplaude las conductas violentas en los hombres como un único modo de relacionarse. Y creer que entonces una conducta que no sea violenta tiene que ver con una pasividad sexual. Por ejemplo, yo recuerdo no solo en la práctica clínica, sino en la formación, cuando una maestra en la maestría de psicoanálisis dijo que el papá no besaba a los hijos porque lo feminizaba. El tono, el acento que le da es como de eso no debe ser. No se debe feminizar al hijo. Y además de hablar de una configuración de género, estaba pensando también, anticipando una orientación sexual desde una mirada de lo patológico.
Entonces, no sé si por ahí tenía que ver la pregunta. Sí, muchas gracias, porque precisamente hace pensar que estas reproducciones normativas se reproducen y conllevan a discursos de odio que se manifiestan va a tener manifestaciones muy violentas, ¿no? A esta diversidad sexual. Gracias. Sí, sí, justo solo quería agregar que 2018 se quita la transfobia de la CIE 10, pero 2017 fue el año con mayor número de crímenes de odio reportados. Entonces, es una realidad, es algo que está ocurriendo, no es que en 2018 se quita y automáticamente desaparecen los discursos de odio. Incluso el tema de las ECOSIG, o sea, uno pensaría que es algo del medievo, o sea, está teniendo mucho más fuerza ahora. Muchas gracias, maestro Luis. Maestra Sandy, si pudiera decirle algo a toda la comunidad que aún no logra aceptar la diversidad sexual, ¿qué les diría? Que tiene que ver con una mirada del semejante, como decía, ¿no? Una mirada de vernos a nosotros mismos como parte de esa diversidad, de dejar de pensar la diferencia como amenaza a la identidad, a la integridad. Creo que sería más bien una invitación a, a ser diversos, a ser en colectivo, a formar parte de esto social, de lo que nos compete a todas las personas, ¿no? Creo que tiene que ver con actos de justicia social, de trato equitativo, de derechos humanos, que de repente creemos, quienes hemos sido configuradas desde los CIS, digamos, los CIS se llama a quienes nos hemos identificado de acuerdo a este sexo que nos fue asignado. A estas configuraciones se les llama cisgénero. Entonces, de repente creemos que quienes hemos sido configurados en los cis somos lo normal, sí nos la creemos, ¿no? En ese lugar. Y desde ahí vemos a la diferencia como lo anormal o lo patológico. Que podamos entender que hacer una pregunta por la sexualidad de las otras personas es intrusivo, es violento. La pregunta. Ahora, el diagnóstico, el señalamiento, el no acceso a ciertas actividades por su condición de orientación sexual, obviamente se convierte en un delito. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Qué creería importante o cómo concientizaría a la población en general respecto a este tipo de procesos? Ya que en muchos casos se sigue estigmatizando y esto a su vez dificulta que las personas con diversidad sexual puedan vivir su proceso con tranquilidad y el respeto que se merecen. Híjole, creo que falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. En las instituciones está como muy marcado, ¿no? Los formatos que hay que llenar muestran como todo el tiempo este pensamiento binario entre cuántos hombres, cuántas mujeres, la estratificación de la sociedad, ¿no? Baños de hombres, baños de mujeres, o sea, el sistema binario está en todas partes y eso nos lleva a pensar que estas configuraciones que no necesariamente cumplen con este encajonamiento de los cis, insisto, es anormal o amenazante. Pero bueno, creo que tiene que ver con, por ejemplo, partes de la cultura, como ahora están habiendo cuentos en donde hay dos príncipes o dos princesas.
Entonces, que desde pequeños y desde pequeñas se pueda ver como algo socializado muy natural. Esta nueva película de Disney que se llama Luca, que habla, por ejemplo, del afecto entre dos varones. No necesariamente implica que estos dos varones tienen una relación sexoafectiva. Implica que entre dos varones se pueden querer y tratar bien y que es válido como buen trato. De repente la sociabilización entre los varones, como decía previamente, implica necesariamente que el golpe, las bromas violentas, transgresivas, incluso bromas de violación. Entonces, también, por ejemplo, en no reírse de ese tipo de comentarios que se les llama chistes, ya desde ahí se marcan diferencias. Ya desde ahí se señala que eso no es normal o no es gracioso porque lastima la subjetividad de las personas. Y creo que también puede tener que ver con las expectativas incluso que se tienen respecto de los bebés cuando nacen. Que queremos que vengan a ocupar ya un cajoncito prearmado, ¿no? Y bueno, que pensemos más en estos críos, más en libertad. Excelente, maestra Sandy. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por su participación y procedemos a una reflexión que hará el maestro Luis Calixto, por favor. Muchas gracias. Pues prácticamente la exposición, la ponencia que nos hace la maestra Sandy hace reflexionar toda esta condición y estructuras históricas que hemos venido nosotros reproduciendo, que hemos venido construyendo, y no solamente construyendo, sino que transmitimos. Entonces me hace pensar en esta reflexión y cuestionarme mi papel como docente, mi papel como padre, mi papel como hombre, en esta postura que tengo, en esta postura que he venido, que vengo y que voy reformulando una nueva forma de ser hombre, una nueva manera de relacionarme a través del cariño, a través del afecto, en donde reflexionar y cuestionarme sobre estos privilegios que históricamente se nos ha dotado por tener un pene. Privilegios económicos, privilegios laborales, privilegios de género, que prácticamente la heteronormatividad de esta que la maestra Sandy nos ha expuesto, nos ha mencionado como pilar de la reproducción de la violencia, en donde esta heteronormatividad nos dota a nosotros los varones de una serie de privilegios que es difícil decirles no, no imposible. Entonces, es una invitación también a la reflexión de cómo pasar de la transfobia a la transformación de nuestra esencia de ser, de convivir y de establecer un mundo, como ya se dijo hace algunos ayeres, un mundo en donde quepan muchos mundos, porque todos tenemos derecho y ganas de vivir. Muchísimas gracias, maestro Luis. Ahora vamos a finalizar este webinar con unas palabras por parte de la doctora Magdalena, por favor. Su micrófono, doctor. Sí, perdón. Bien, en verdad estoy muy agradecida contigo, maestra Sandy Zorain Gómez Méndez, por esta participación. Con seguridad va a ser muy apreciada por la comunidad de la licenciatura en psicología del Instituto Rosario Castellanos
Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Ciudad de México. Y en este sentido, pues estamos concluyendo contigo esta serie de webinars que son parte de nuestra semana académico-cultural. Y pues cerramos con broche de oro, la verdad, estoy muy agradecida. Como ya mencioné, he aprendido de todas las actividades, en especial en estos temas de discriminación, violencia, en fin. Pues no me queda más que cerrar este webinar que concluye toda la semana. Y bueno, no nos despedimos, todavía hay eventos. Mañana es el cierre a las 11 de la mañana, aunque todavía hay dos actividades ahí pendientes. Una es la celebración del concurso de memes, la premiación, y también pues cineanálisis, también tenemos otra intervención de cineanálisis, ¿sí? Nos despedimos, no sin antes agradecerles por seguir esta serie de transmisiones que con tanto empeño y dedicación preparamos para todos ustedes. Agradezco en especial la presencia de la maestra Priscila, de la maestra Mariana y del maestro Luis Ernesto. Esperemos que hayan aprendido mucho alumnos, así como nosotros lo hicimos. Que tengan todos y todas una excelente tarde, libres, dignos y humanos.